Buenas noches, bienvenidos a W Ver y Rever. Recién escuchabas al ministro Soria por primera vez sincerándose y diciendo que quieren ganar las elecciones. Los K para echar a los jueces de la Corte. Echarlos, dice. Qué lindo sería. Hasta ahora nadie lo había dicho de ese modo, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso con la diputada que le está pidiendo juicio político, que es Soledad Carrizo de la UCR, entre otros legisladores. Y está con nosotros alguien que tal vez sea la persona que mejor conoce, o por lo menos la que más habla, la que más habló ante la justicia y en los medios de la matriz de corrupción que está describiendo el fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad Nacional. Es Leonardo Fariña. Él trabajó para Lázaro Báez, estuvo preso, la pasó mal y tuvo la valentía de presentarse como arrepentido en una causa de lavado de dinero que es la ruta del dinero K. ¿Qué tal, Fariña? ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Bien. ¿Te sorprende lo que está diciendo Luciani? No, o sea, yo esperé este momento con mucha expectativa. Yo creo que ni más ni menos lo que él está haciendo es una acusación sujeta a lo que el expediente dice, ni más ni menos. Creo que en un país normal esto tendría que ser una noticia, si bien tiene una gravedad institucional bastante grande, pero está naturalizado ya como que es una guerra entre buenos y malos, cuando acá lo que se está haciendo es juzgar a una persona que presuntamente cometió un delito. Está bueno. Es masivo el apoyo que tiene de la sociedad el fiscal, que está bien que lo tenga, pero necesariamente nos hace recordar a sucesos funestos que pasaron en este país, particularmente con lo del fiscal Nisman, escuchando al sujeto este que tenemos como ministro de Justicia, en la cual ni más ni menos lo que se está viendo es que ante una persona que hace su trabajo en representación del Estado, porque no nos olvidemos que el Ministerio Público Fiscal está, o sea, comúnmente la gente habla del alegato del fiscal. El fiscal no es más ni menos que una persona que lo que hace es representar al Estado en un juicio penal. No es ni más ni menos que eso. Pero cuando una persona hace su trabajo en representación del Estado, tiene al mismo, o sea, paradójicamente tiene al mismo Estado actuando como un aparato de persecución y agravio constante que ya por las dudas está trascendiendo al tribunal y a las instancias superiores pensando en un eventual fallo adverso. Ahora seguimos hablando con Fariña, que sabe todo. Sabe todo. Y también sabe todo Lucía Salinas, que de vuelta nos está acompañando hoy, porque conoce y viene siguiendo muy detenidamente el alegato, ¿no?, el fiscal Luciani, que lleva varios días. Sí, Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo es como demasiado, pero sí te puedo contar que han sido 5 audiencias hasta ahora de las 9 que pidió la Fiscalía y que van a terminar en el pedido de una condena contra Cristina Kirchner, su primer pedido de condena en un caso de corrupción. Condena de cárcel contra la vicepresidenta. Además, lo inédito de este juicio es que la principal acusada está en ejercicio del poder, porque ha ocurrido en otros casos de corrupción que se llega a una instancia de pedidos de condenas. Hablamos de pedido de condena porque el tribunal todavía no se pronunció, pese a que Cristina Kirchner acusa de que ya tienen una condena escrita y firmada. Pero en otros casos, recordemos el caso de Carlos Menem o el caso de Fernando de la Rúa, ya habían dejado el ejercicio del poder. En este caso, Cristina Fernández de Kirchner, la principal acusada, se encuentra en ejercicio del poder. ¿Tiene que preocuparse más por las pruebas que tiene Luciani? Bueno, mira, hoy pasó algo que hay que leerlo en el marco de lo estratégica que suele ser Cristina Kirchner. Después de que el viernes se involucrara a Máximo Kirchner como alguien que tomaba decisiones respecto a obras que se iban otorgando a la provincia de Santa Cruz y muchas de ellas que terminaban en manos de Lázaro Báez, el domingo hubo una reacción que fue Cristina Kirchner denunciando que el fiscal
Luciani y el juez Rodrigo Jiménez Uriburu, que además te recuerdo algo, Nico, el juez Rodrigo Jiménez Uriburu asumió en 2011 con un decreto que ¿sabés quién lo firmó? Cristina Fernández de Kirchner. Claro. El juez que ella recusa y que no le gusta cómo está llevando adelante como presidente del tribunal parte de este juicio es un juez designado por ella. Todo ese tribunal es un juez designado por Cristina Kirchner. Tuvimos ahí la primera reacción, pero hoy cuando el fiscal Diego Luciani estaba hablando puntualmente de sobreprecios solo en 5 de las 51 licitaciones que ganó Lázaro Báez, apareció un nuevo tuit de Cristina Fernández de Kirchner que recusó al fiscal Diego Luciani, recusó a el juez Rodrigo Jiménez Uriburu y, por supuesto, como un efecto dominó, se sumó Lázaro Báez, se sumó también Julio De Vido. Todo el resto de los procesados siguiendo el camino de Cristina. Con lo cual... ¿Sobreprecios por cuánta plata? Mira, solo en 5 obras, un sobreprecio promedio de 220 millones de dólares. Además, un dato... Esas 5 obras con sobreprecios tuvieron el destino de otras tantas 21 licitaciones. Nunca se terminaron y se abandonaron. Lázaro Báez hizo lo que ningún empresario de la construcción, esto lo dijo el fiscal Diego Luciani, realiza. Un empresario de buena fe, un empresario que realmente es empresario. Ningún empresario de la construcción abandona las obras. Lázaro Báez abandonó 24 obras, 5 de ellas tenían sobreprecios. Ahora... Sí, decime. No, ahora seguimos con toda la información y además con lo que sabe Lucía que puede pasar en el juicio y en el alegato, pero ella estaba hablando de estos tuits de Cristina. Así arrancó Cristina el domingo, perdón. Ella está siendo acusada en un juicio oral y público por ser jefa de una asociación ilícita que, manejando todo el Estado, favoreció a su socio comercial Lázaro Báez solamente en Santa Cruz con 51 obras, contratos por 47.000 millones de pesos. Hoy el fiscal dijo, de esas 5 obras sobreprecios, de 51 eran 200 millones de dólares, imagínate. Entonces, sí. 5 porque solo se peritaron 5 como un muestreo. Lo que hoy dijo el fiscal es, y si hubiéramos peritado las 51, quizás estaríamos hablando de una defraudación aún mayor. Claro. ¿Y cómo responde Cristina con lo que yo creo que es una opinión personal, aunque con información, con desvaríos? Como si fuera una comentarista de fútbol, porque ella quiere involucrar, y ahí lo dice el tuit, todo hace juego con todo. Hoy en Página 12, porque el domingo salió esta foto en Página 12, dice Cristina Kirchner, que es vicepresidenta y es abogada, por esta foto que te vamos a mostrar ahora, se prueba que hay una asociación ilícita, pero que es de la justicia. Y dice, el presidente del tribunal y el fiscal de la causa de la obra pública están jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el mismo equipo, entre comillas, pero ese día faltó al partido. Y ahí se lo ve a Luciani y a Rodríguez Jiménez Uriburu, el presidente del Tribunal Oral Federal número 2, en una formación de fútbol. Y si no te alcanza, dice Cristina, ¿tenés la música de fútbol de primera? Ahí está. Ahora la vamos a poner. Y si no te alcanza, segundo testimonio fotográfico, dice. Ahí está. Una idea de Carlos Ávila, fútbol de primera. Cristina Macaya Márquez, lo digo con total respeto. Empieza a comentar partidos de fútbol. Si no te alcanza, segundo testimonio fotográfico. En el mismo equipo juega Roby Martínez. Cuñado del candidato presidencial de Cambiemos del 2023, Horacio Rodríguez Larreta. Pensar que me armaron una causa porque decían que un día lo habían visto el juez Casanelo en Olivos. No agrego una sola cosa esa causa existió. Sí. Quien dijo que no había pruebas para terminar con una condena o algo parecido fue el fiscal Carlos Stornelli, que sacó un dictamen a favor de Cristina, ¿no? Seguimos entonces... Te digo una cosa muy importante. ¿Quién hizo la denuncia de que supuestamente vio a Casanelo en la Quinta de Olivos? ¿Quién la hizo? Lázaro Báez. Lázaro. Ah, mirá. O sea, se contradice con su propio... Con una carta escrita de puño y letra desde la cárcel. De puño y letra que lo habilitó a supuestamente declarar directamente ante la Cámara haciendo una especie de persaltum de Casanelo, que terminó con 2 condenados reconociendo que los testimonios eran
falsos. O sea, un complot entre ellos. Seguimos con fútbol de primera. Dice fútbol para poco, Cristina. ¿Se acuerdan el papelón? A ver, hay que tomar dimensión, ¿no? Ella es la acusada en un juicio con 3 toneladas de pruebas por favorecer a un socio que efectivamente fue un magnate súbito. En el 2003 era monotributista, se terminó transformando en un terrateniente con 3 aviones privados. Ahora Farina nos va a contar bien. Bueno, la fortuna de Báez. Y Cristina Kirchner dice, fútbol para pocos. ¿Se acuerdan del papelón de Macri? Cuando le mostró a Xi Jinping, presidente de China, cómo había hecho un gol en su quinta a Los Abrojos. Y ahí pone el video, fútbol de primera, Cristina. Y sigue. ¿A qué no sabés a qué equipo le hizo el gol Macri? Sí, adivinaste. Yo lo sabía. Al Liverpool, no al de verdad, sino al equipo supuestamente del fiscal Luciani y del presidente del tribunal Jiménez Udiburu y del camarista Llorens, el que sobreselló a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Y ahí pega una nota de Clarín que se ve que no miente, Clarín, ¿no? Sigue Macaya Kirchner. Llorens juega de arquero para Liverpool. ¿Habrá atajado ese día? Se pregunta. ¿Se habrá dejado hacer el gol? Si era él, seguro que sí. Del Liverpool salió una de las bandas más importantes de la historia del rock. Del Liverpool, la ciudad. No, del Liverpool de Los Abrojos salió la banda de Macri. Y ahí lo ponen a Llorens, camarista. A ver, de Liverpool primero, voy a aclarar esto. Salieron 2 de las bandas más importantes del rock, ¿no? Ella seguro habla de los Beatles, salieron también los Rolling Stones. No quiero decir eso. Ella está intentando, la verdad, se está peleando contra la realidad. Y yo digo que está desvariando, y con todo respeto por la investidura, porque está respondiendo a un juicio muy severo, grave, donde la están tapando de pruebas en su contra, que además muchas ya estaban en la instrucción de los fiscales Policita y Maíquez, y responde como una comentarista de partidos de fútbol que supuestamente prueban que Macri, en el 2017 son las fotos, 2017, Luciani ni era el fiscal de este juicio. Pero Se habrían complotado en el vestuario, no sé. Y Macri le habrá dicho, tenés que condenar a Cristina Kirchner cuando dentro de 5 años empiece el juicio de vialidad nacional y todos tus planteos y recusaciones que empezaron ya de la etapa de instrucción no lleguen a ningún lugar. Incluso cuando la Corte, ella le pidió que tome el expediente, tampoco lo tome. O sea, es ridículo. Aclaro una cosa. Los partidos de fútbol en la Quinta de Los Abrojos, que es de Macri, se hacen hace no sé cuántos años, 20 años creo. Y van aparte de lo que es la quinta del expresidente, pero él participa del torneo, parece según Cristina. Nunca use fuente otro medio, Cristina. Va a ser el periodismo, usó página 12 y le pifió. Que no tiene nada que ver con el expresidente, no es él el que invita, vengan a jugar, no. Se paga, creo. Ahí es un partido de fútbol, no sé si semi-profesional o amateur y un poco más, porque la cancha está buena. Macri no estaba en los partidos. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Por qué Cristina Kirchner es Macaya Kirchner y pone atajó el arquero, no atajó, se conocen? Luciani dejó de ir a los partidos en el 2017. Ella quiso recusarlo. ¿Para qué? Para tratar de amedrentarlo y que no siga con los alegatos. No solo siguió, sino que dijo, voy a responder, síganme recusando. Si me recusan así, con figurita de un álbum de fútbol, ¿no? Esto no prueba nada. Ahora, ¿qué es lo que no dice Cristina? Pues esto es interesante. Cristina tiene a su sobrina, Natalia Mercado, como fiscal en el Calafate. Todo lo que pasa en el Calafate lo investiga su sobrina. ¿Sabes qué? A su sobrina, Lázaro Báez, le compró una casa por $150.000 cuando valía menos.
Eso está en el expediente de vialidad. ¿De qué justicia habla Cristina? Macaya, Cristina, con todo respeto. Ahora te seguimos contando las pruebas que ella calla, hablando de córner, de offside, no sé qué. Mirá, escúchala. Escuchá, Cristina. La verdad que ustedes consideran que el doctor Bonadío es un juez imparcial. 6 causas, 5 fueron iniciadas e impulsadas por él. Casi tiene furo de atracción sobre Kirchner. Hoy quedó evidentemente demostrado que el hostigamiento por parte de algún sector del Poder Judicial, que denomina el Partido Judicial, ya reviste caracteres casi ridículos. Los funcionarios judiciales se dedicaron a hacer negocios y extorsionar a la gente. El lawfare, como todos sabemos, es esta corriente regional que ha, a través de los poderes judiciales de los respectivos países, estigmatizado a los movimientos populares. No le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso ni extorsionador. Los jueces penales no intervienen en sociedades. Los que intervienen en sociedades porque no hay casos de intervención por parte de jueces penales de sociedades, salvo en determinadas sociedades, las de los Kirchner. Me acuerdo que alguien preguntó a algún periodista si esto no significaba una intromisión al proceso electoral, y el inefable Bonadío le respondió que él no podía cerrar su juzgado porque haya elecciones. Ahí la escuchaste, Cristina, senadora, presidenta, vice, contra todos. En todos los roles. Sí, Pero, Bonadío, perdón, D'Artagnan Stornelli, porque le dijo... sí. Pero además, Nico, hay un dato y quiero retomar algo que vos dijiste recién. Sí. Cristina eligió siempre una defensa política en una causa penal. Una causa donde se le atribuyen 3 delitos: la asociación ilícita, la defraudación al Estado por administración fraudulenta y también el haber ejercido de manera indebida su rol como funcionaria pública. Frente a estos argumentos, lo único que hizo Cristina Kirchner fue una defensa política. Nunca explicó... Y futbolística. Bueno, y ahora futbolística. Nunca explicó por qué Lázaro Báez, que a mayo del 2003 no era un empresario de la construcción, logró incrementar, gracias a los contratos viales y a sus vínculos comerciales con la familia Kirchner, su patrimonio en un 12.000%. 12.000%. ¿Quién pudiera Ni esa Elon movilidad Musk. social? Ni Elon Musk hizo crecer su patrimonio. De verdad, 12.000%. Y tampoco... Obviamente es mucho más rico, perdón. No. Pero 12.000%. 12.000% es el número que está en el expediente y lo recordó el fiscal Luciani en la primera audiencia de alegatos. Pero además hay otro número que acompaña a ese. Austral Construcciones, que se reactivó 12 días antes de que Néstor Kirchner asuma la presidencia de la Nación. Sin dejar sus convicciones en la puerta. Bueno, también. La centro. Incrementó su patrimonio en un 46.000%. Un empresario que no era empresario, una empresa que no existía, un monotributista que de la noche a la mañana, dijo el fiscal Luciani, convirtieron en empresario de la construcción. ¿Para qué? Para poner en marcha lo que los fiscales están denominando un plan perfecto de corrupción. No les importaba terminar las rutas, no les importaba hacer las obras, solo les importaba sustraer dinero del Estado Nacional. Durante 12 años, hoy dijo el fiscal Luciani, nadie controló a Lázaro Báez. Tantos empresarios que no pudieron competir honestamente en Santa Cruz desde que llegó Lázaro. Lo llamaron un cepo. Lázaro quizás fue el primer cepo de la familia Kirchner en Santa Cruz. Bueno, el Nico. cepo para ellos. Exactamente. Perdón, ¿cómo conociste a Néstor Kirchner? En un partido de fútbol en la Chacra 39 con Lázaro. Atención, Cristina Kirchner. Leonardo Fariña conoció a Néstor Aclaremos que está Kirchner. declarado del 2016, Sí. no de ahora, ¿no? Lo declaró en el 2016, como cuando más o menos fue el partido. Fariña conoció a Néstor Kirchner en un partido de fútbol en la cancha de Báez. No, en la casa. En la casa, en la cancha que tiene en la casa. ¿Puedes contar un poco más? Un partido estaba Martín también, fue un partido y un asado después. ¿Y cómo juega Kirchner al fútbol? Lo jugaba, perdón. Como gobernaba. ¿Eh? Como gobernaba. Eso ya es una opinión que me excede. Eh, Digamos que el partido lo perdió 2-0 y lo cortó. Con eso te digo todo. perdía 2-0 Kirchner y lo Y cortó. terminó el partido. Ajá. O sea, Kirchner iba a la casa de Báez. Está declarado por Fariña en el 2016. No, está declarado por, Y Báez, entre otras personas, entre Leandro Báez. Claro. el hijo. Y después están las fotos de
los Kirchner en el mausoleo, esa foto, ahí estaba el jet, como yo siempre digo, tenía 3, Báez, Messi tiene 1. Ellos están riendo toda la familia Kirchner, con todo respeto, en el mausoleo. A ver, Leo Fariña contó, tuvo la valentía, porque él estuvo preso, trabajó para Lázaro Báez y después tuvo la valentía de ser arrepentido. Y ahora yo te voy a decir por qué la valentía. No es fácil ser arrepentido en la Argentina, ¿no? Leo. Te voy a responder la siguiente pregunta, de la siguiente manera. Vos varias veces... Estabas pensando en el pasado, me parece. No, sí, pero justamente en lo siguiente, a raíz del audio de Soria. Cuando yo renuncio al programa de testigos, muchos me preguntaron por qué. Mi respuesta fue siempre la misma. Me parece que hay una... No me siento seguro y habría como una competencia de intereses en lo formal desde el rol del Estado que tiene que tener para con el arrepentido con el Estado en sí. Si yo fuera arrepentido y el programa depende del Ministerio de Justicia, ¿dónde estaría mi seguridad si tengo un ministro de Justicia que es de quien depende la cartera de testigos protegidos diciendo lo que dice? ¿Y vos entraste O tengo a un viceministro de Justicia como es Mena, Juan Martín Mena, que junto con un grupo de diputados de Tailade y Moró, mientras yo estaba en el programa, publicaban constantemente en mis domicilios. Eso es grave porque te balearon al auto, ¿no? El que... Tuve 3 episodios, 2 amenazas telefónicas y un episodio muy raro en el cual un día yendo a comer una pizza a Caballito, entro y hubo una balacera en la cual murió un... O sea, vos imagínate, estaciono el auto, bajo, entro al edificio, custodia abajo, un auto y 2 motos contra la custodia. Un muerto y un herido de la prefectura. No sabía que había muerto un prefecto. No, había muerto un... Ah, un muerto del... Sí, hubo un prefecto con un tiro en el muslo. No pasó nada. Hubo se peleaban la competencia, la justicia de Cava con la de Fuero Federal. Nunca se resolvió el archivó. caso. No había cámaras, cosas... No estoy diciendo nada con eso. Pero Sí. sí era, lógicamente, yo tenía que ir a declarar o tenía que dar una nota y una amenaza telefónica. De hecho, un día que iba a dar una nota a otro programa de televisión, me amenazan a mí mediante el conductor, de que era Majul en ese momento. Vos fijate, a ver, vamos a hablar de lo que es la institucionalidad del programa de testigos. Es una herramienta que es útil, y no te lo digo yo porque fui arrepentido. Andar a Estados Unidos, casos emblemas. Sí. Acá, cuando cambió la administración, el programa se desmanteló. ¿Cómo? ¿No hay nadie custodiando a los arrepentidos? Se desmanteló. Todos los arrepentidos empezamos a renunciar. Cuidado con Vamos a decir las cosas como son también. Yo ya transité todo el proceso de juicio. Sí. Pasé por un fiscal de instrucción, por un juez de instrucción, apelaciones de Cámara Federal que llegaron a corte, fiscal de juicio, tribunal de juicio. No hay un pedido de 276 bis en contra mío. O sea, no hay falso testimonio. Ah. O sea, Está estudiando Derecho. No te estoy diciendo... Fariña ya habla como un abogado. No te estoy diciendo esto porque fui arrepentido. O sea, me remito a los hechos. Hay un montón de arrepentidos que renunciaron, pero no porque tienen miedo, o porque fueron coaccionados, como inventaron esa... A mí me hicieron una campaña 2 años tremenda. Pero ¿qué seguridad le das vos? O sea, la ley de arrepentidos hoy dejó de ser una herramienta útil. Porque si vos sos arrepentido y tenés del ministro de Justicia, del expresidente, el actual presidente, el ministro de Justicia, el viceministro de Justicia y un montón de parte de este conglomerado de satélites acá. Claro, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, es más fácil amedrentar al arrepentido que a un juez de corte. Sí, claro. Aún así lo intentaron, ¿no? Lógico. Ahora, cuando empezaste a escuchar a Luciani, es decir, armaron un sistema, una matriz de corrupción como nunca se conoció en la historia en Santa Cruz. Vos trabajaste para Báez en Santa Cruz, en su empresa constructora. ¿Lo que está diciendo Luciani es cierto? Es mucho más de lo que yo sabía y inclusive de lo que me imaginaba. Yo cuando vi los chats de López, yo transité el juicio como coimputado del presidente de Austral, Claro. de Julio Mendoza.
En la ruta del dinero acá, Claro. ¿no? Vos veías la defensa de Mendoza y lees la sentencia El en cuanto al presidente grado de Austral Construcciones. En cuanto al grado de participación, y vos decís, bueno, pará, esto debería haber sido al revés. O se tenía que juzgar esto primero, o se tenía que juzgar en conjunto, porque esto es mucho más importante de lo que se pudo ventilar en ese juicio y tiene un impacto directo. Ahora, en la ruta del dinero acá y vos ayudaste a contar y se conoció muchísimo, tanto que fueron condenados, ¿no? Sí, pasa que tuvo una Toda la particularidad. trama de... Como había un desfasaje entre estos dos juicios, la parte que tiene que ver con lo de la obra pública no se ahondó en detalle. Claro. Las Bueno, pruebas que hubo en la ruta del dinero acá Ya con estaba la respecto plata. a la obra pública fueron dos. Mi indagatoria como colaborador y el testimonio de Iguacel. Ninguno de los dos, de estas dos pruebas, a criterio del Ministerio Público Fiscal de ese juicio, se tomó con la envergadura que se debería haber tomado porque no era materia de ese juicio. Entonces lo único que se hizo fue un nexo causal, tomando como sostén los documentos públicos de la causa vialidad para poder tipificar el delito de lavado en la ruta del dinero acá. Es así, la causa ya investigaba a Báez y a muchos otros imputados, entre ellos Fariña, cuando la plata de Báez ya era cuando Báez ya era un magnate, digamos, ¿no? Ahora esto es como la precuela, Es el precedente. claro, el delito precedente. ¿De dónde sacó la plata Báez? Se está viendo ahora, ¿no? Obras con sobreprecio, obras que llegaron a ningún lado, rutas que tenían que medir 1,80 m, que medían 5 centímetros. Eso salió hoy en un caso testigo de la ruta provincial 288 que la explicaron hoy. Sí. 1,88 m de altura tenía que tener. Se presupuestó por eso, se pagó por O eso. sea, asfalto está acá. O sea, citando lo que dijo el fiscal, yo mido un poquito más de 1,80 m. Tenía así. Si vos ponés la ruta y yo me paro, la ruta me tendría que llegar unos 5 centímetros de acá en altura. ¿Sí? No llegaba a 10 centímetros la altura al momento de medirla. Increíble. Pero Ahora, se pagó por eso. Y se presupuestó por eso. ahora seguimos hablando. Lucía tiene información de esto. Sí, les quería mostrar esa ruta que ahí les voy a mandar la foto en 2 segundos. Esa ruta porque es muy impresionante. Es muy impresionante la diferencia que hay en esa ruta, en lo que se debería haber hecho y lo que realmente se hizo. Lo que dijo hoy el fiscal Diego Luciani es que fue un modus operandi. Se armó un sistema administrativo que funcionaba a la perfección, que empezaba con Lázaro Báez ofertando incluso antes de que la licitación sea pública. Después, la comisión de preadjudicación que tenía la responsabilidad de elegir la mejor oferta para que los fondos públicos vayan al lugar que corresponde y en este caso la provincia de Santa Cruz tenga los caminos necesarios para tener una mejor conectividad. Esa comisión que tenía que evaluar proyectos complejos de un costo elevadísimo, ¿sabés en cuánto tiempo se expedía? El día antes de que se presente Báez. 2 días antes de que Lázaro Antes. Báez haga la oferta ya le preadjudicaban la obra. A veces se pronunciaba a las horas de haber hecho la oferta y a veces se pronunciaba sin haber conocido cuál había sido la oferta de Lázaro Báez. Ahora seguimos con Farina, pero te quiero preguntar una cosa Sí. como santacruceña. A ver. ¿Qué sentís vos cuando toda esa infraestructura no está en tu provincia? Bueno, pienso mucho en esta ruta, no solo en la 288, sino en la ruta nacional número 3, porque es el corredor vial que conecta todo el país, pero conecta sobre todo en la provincia de Santa Cruz, una zona que es el corazón de la provincia, que es su actividad petrolera. Al norte de la provincia de Santa Cruz y al sur de Chubut está el Golfo San Jorge que los une a estas dos provincias en su extracción hidrocarburífera. Son el corazón de las dos provincias. Tenían que tener una ruta, una autovía que los conectara. Una ruta que Lázaro Báez tuvo 15 años en sus manos. ¿Sabés cuánto avanzó esa ruta? Que conecta dos provincias, que conecta un conector de producción indispensable para las dos provincias. Vos ibas con tu viejo y te decía, vamos a Chubut. No, y había que pasar por esa ruta. Una ruta que... Era de ripio. No, y además una traza que nunca se terminó,
que generó que se haga un camino alternativo y eso produjo muchísimos accidentes automovilísticos. Cuando el gobierno de Mauricio Macri le rescinde a Lázaro Báez esa obra que tuvo durante 15 años en sus manos, el avance promedio era del 36%, pero el sobreprecio calculado era del 317%. Esa ruta es una ruta por la que se le pagó a Lázaro Báez, una ruta que sí necesitaba la provincia de Santa Cruz, que nunca se hizo. Y en esa ruta, como muchas veces se escuchó decir, finalmente, ¿sabés qué pasa, Nico? La corrupción mata. Claro. Porque obvio. por no contar con esa ruta, lo dice la propia policía provincial, que está en el límite de las dos provincias, se produjeron muchísimos accidentes automovilísticos. Ahora seguimos, Lucía. Es muy interesante eso. Cuando vos entraste a trabajar con Báez, ¿esta matriz ya existía así? Es que la empresa era eso. A ver. A mí siempre se me... las defensas de los coimputados siempre a mí trataban de bajarme el precio, porque yo siempre dije lo mismo. En Austral vi la particularidad de que se hacía negro al blanco. Eso tenía una explicación. A ver, explícalo. Si bien. vos ibas a los números de Austral, Austral llegaba a financiarse con el descubierto del banco. O sea, una empresa que factura lo que factura no puede pasar por esa situación. No hay manera. O sea, ganaba 2.200 millones de dólares. Negrear porque el negocio estaba justamente en sacar del circuito para enriquecerse. El negocio no era solamente el sobreprecio, ¿sí? Obviamente era la celeridad en los pagos y las redeterminaciones, que en este juicio se está viendo muy claramente. Por ahora se va a armar un capítulo muy importante que va a ser en los alegatos de defensa, porque el perito oficial del Ministerio Público Fiscal dice una cosa y el perito puesto por la expresidente dice otra. Sí, hoy Luciani Claro. habló bastante. Pero hoy le dieron la tecla en una cuestión que es paradigmática. El perito de parte, o sea, el perito de defensa del expresidente, coteja, por ejemplo, 2 obras y mantiene el precio, al menos, o baja el precio de la obra más nueva. Como si no hubiera, o sea, en 6 meses no hubo variación de precio en un ítem. Pero por esa misma obra ajustan por redeterminación. O sea, La misma perito de defensa dice, no, esto en mayo o en noviembre del mismo año vale lo mismo. Pero por esta misma obra está comprobado que ajustaron precio. Perfecto. ¿Eso qué significa? Que el perito de parte lo que hace es ajustar el diagnóstico al resultado que se necesita. Le salió al revés. La perito de Báez o del oficialismo. Porque la verdad que se mueven como un bloque. Es bloque. ¿No? Los dos son 11 o 12 imputados. Báez, Devido, Carlos Kirchner, el primo de Néstor, que lo nombró subsecretario de Coordinación Federal de toda la obra pública, al primo. O sea, la perito dice, no, esta ruta 6 meses después costaba lo mismo que esta otra. Ahora, en la realidad, claro, en la realidad, la de que fue contratada por Báez, le habían aumentado Por inflación. la plata porque había inflación. Y entonces se confundió la perito. Tratando de defenderlo, lo termina hundiendo. Ahora, Hay cosas, mira, yo aprendí lamentablemente tuve que aprender a las piñas un montón de cosas. Entre ellos, cómo son las defensas penales. Cuando vos te quedás sin un argumento penal para defender un injusto que te están reprochando, vos tenés que ir a otro método de defensa. No está ni bien ni mal. Al partido de fútbol. Está bien, el partido de fútbol es la verdad, más que una defensa, es bizarro. Ya, para hacer eso no lo hago. ¿Sí? Pero en el caso que cuando un delito vos lo analizás con el número, es mucho más difícil. Una situación así es incontrastable con la realidad. Entonces, ¿dónde venís? Es todo lo UFER. Los arrepentidos somos guionados o coachados o comprados. Los fiscales juegan al fútbol. Sí. Los jueces juegan al tenis, no sé, lo que sea. ¿Cómo es el tema? Entonces, yo acá encuentro una cuestión que me gusta hacer la comparación. Si vos tenés un juez o un fiscal que juega al fútbol en la quinta de un expresidente, si una presidente en función recibe al mayor contratista de obra pública, que es consorte de causa en esta causa, y a su vez esa persona es recibida por José López y en los registros de entrada está la entrada pero no la salida. En Olivos. ¿Cómo? No, en el Ministerio de Obras Públicas. Ah, ¿Cómo es el tema?
Claro. Si corre para ella, corre para todos. Sí, no, lo que dice en Twitter, la asociación Entonces, ilícita claro, de ellos. si yo me manejo con esa lógica, si yo fuera juez, Vos no hiciste Lázaro nada. Báez, ¿qué? Pena de muerte. Pero vos no hiciste, o no, o al revés, no hiciste nada. Porque estuviste, no sé, en la casa o trabajando para Báez. Bueno. Porque para Cristina todo esto no existió. Ella sabe que existe. No, sí, cosa que, no, según la defensa, sí, porque supuestamente, ¿cómo fue la frase de López que fue lo peor que le pasó en la vida? La única persona que odió. Cuando me enteré, cuando vi lo de López, los bolsos, fue el hombre que más odié en mi vida. Es que ahí hay un tema que hay que tener bien en claro, es que enhorabuena o en mala suerte, un proceso penal lo que hace es dictar una sentencia en base a hechos. Que hay que reconstruir. Exactamente. Esto fue infraganti. Claro, pero acá este juicio, en mi manera de verlo, siempre lo vi de que es una matriz en el cual hay construcciones de hechos que son fácilmente demostrables, pero después hay una construcción que tiene que ver con la convicción que tenga el fiscal y que tenga el juez al momento de asociar. Que no es el sentido común. O sea, las sentencias se basan en hechos y en cierta manera en inferencias en base a indicios que son cuasi probatorios. ¿Sí? En este caso, la lógica que yo aplicaría es, si a López lo encontraste, que era el segundo de un ministro de planificación, lo encontraste con bolsos con 9 millones de dólares. Una cámara de video, no es un invento. Sí, todo lo vimos. ¿Sí? Las armas son anecdóticas, te diría ya, pero hay 9 millones de dólares. Esos 9 millones de dólares, ¿de qué eran? De su función como funcionario, o sea, de su labor como funcionario público. Ella pudo sostener lo otro. No, pero vamos No sabía nada. Vamos de lo poquito, de lo chico a de lo particular a lo general. Si un secretario de Obras Públicas tiene 9 millones de dólares, ¿cuánto tiene el jefe? ¿Quién era el jefe? El ministro de Planificación, él era el segundo. Pero o sea, si López tiene 9 palos, esos 9 palos los hizo a escondidas del ministro de Planificación, lo dudo. Si el ministro de Planificación se corrobora que tuvo que ver, ¿de quién dependía? Directamente tenés un escalón al Poder Ejecutivo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿puede pasar de que todos sabían, pero quien está arriba de todo no? Es que eso lo sabés vos que estuviste ahí. Bueno, por eso te digo, enhorabuena o en mala suerte. Esa creo que es el quid de la cuestión acá al momento de la sentencia. Si se puede reconstruir con la certeza necesaria el conocimiento y el dolo en el expediente. Pero a ver, ¿cómo no se va a poder...? Cristina conocía a Báez de hace muchos años para atrás. No sé qué te contaba vos Báez de ella. No se querían y lo sabemos todos. No se querían, pero digamos... Entonces, cuando yo dije, ¿Hace cuánto se conocían? que a mí, Sebastián Eskenazi, me dijo lo de Máximo, ¿Qué? que me salieron a matar, que ¿Qué es lo ella que con Máximo salían, después muerto Néstor, salieron a recolectar los negocios en ese momento difunto. Todos me mataron. Ahora te aparece un WhatsApp en el teléfono de José López, Arreglando una reunión... cuando con Máximo amigos. no era nada. Sí, muerto Kirchner, Claro. la jefa de Austral Construcciones parece ser que... Yo era un mentiroso hasta ese momento, ¿no? Siempre era que me pegaban. Vos habías Con esto, contado- ¿qué dicen ahora? Vos habías contado que Báez se reunió con Cristina. Claro. Y Eso que- fue lo de Coso, lo de la embajada, con el tema de los dólares. Claro, que ella le dijo, me enteré por la Embajada de Estados Unidos que está sacando plata afuera, y se enojó. Y no hizo la denuncia. Mirá, recién vos estabas hablando de los números de Báez. Cuando empezó el juicio, las declaraciones juradas de Báez no superaban los 66 millones de pesos netos, La ruta del dinero cada vez. la ruta de Nievas. Con el pasar del tiempo, el Tribunal de Tasación de la Nación corroboró que solamente en bienes inmuebles y vehículos de las empresas y demás tenía 205 millones de dólares. Hoy 205 millones de dólares son cerca de 59.500 millones de pesos. Sin contar, por ejemplo, los 55 millones de dólares que se corroboraron que pasaron por Europa, La ruta del dinero los 5 millones de dólares que se pagaron del campo de Mendoza, los 3,5 millones de euros que yo pagué por la financiera SGI. ¿Cómo te No, da ese creo- margen de ganancia si sos un empresario de obra pública? Porque encima, hoy, bueno, yo tengo una expectativa muy personal con este juicio, la verdad. Porque en cierta manera, se tome en cuenta o no se tome en cuenta, o se termine de valorar, como yo creo que se tiene que valorar, mi aporte, a mí me costó un montón de mi tranquilidad y de mi vida todo esto.
Obviamente, yo hago mi mea culpa, yo soy responsable absolutamente de todos mis actos. Pero también quiero tener reconocimiento cuando hago las cosas bien. Y yo me comí un montón de cosas. Entonces, cuando yo escuchaba la diferencia entre los peritos, la perito de parte decía que las licitaciones que Baez se adjudicó estaban por debajo del precio de plaza. O sea, vos tenés un empresario de obra pública que va a pérdida. 71 millones de dólares menos que los precios, que los costos oficiales. Pero siempre, o sea... Esa es la defensa de Baez. Claro, pasa que la yo defensa de Cristina Kirchner, Esa, la claro. perito de Cristina Kirchner. Entonces, lo que yo digo es, siempre con la Austral siempre pasaba lo mismo. Las empresas tendían a un resultado neto de 0, pero el patrimonio de los accionistas era cada vez más grande. Bueno, pero ahí... ¿Cómo pasa eso? Ahí te marco un punto. La Fiscalía marcó 2 etapas con Austral Construcciones. De 2003 a 2007, finales de 2007, se manejaron de una manera. Siempre ellos iban subiendo con sus ofertas el costo oficial, al punto que iban al límite. Ofertaban casi un 20% más que el costo oficial, igual se les adjudicaba la obra. Y en esa etapa ya pasaba algo que después se repitió sin que nadie lo discuta. Lázaro competía contra Lázaro porque se presentaban 3 empresas del mismo grupo. Pero con la llegada de la presidencia de Cristina Kirchner y con la denuncia de Elisa Carrió por la cartelización en la obra pública, las empresas de Lázaro Báez comenzaron a ofertar al precio oficial y a veces hasta un poco menos que el precio al que licitaba el gobierno, pero eso no impedía que siga ganando, que siga la cartelización, que siga compitiendo él contra él mismo. Y que le retrasen, ¿no? El presente retraso de obra. Entre otras, claro. Y le pagaban mucha más plata finalmente después de lo que había ofertado. Y paradójicamente quedó corroborado en una sentencia penal, como fue en la ruta del dinero CAI, que todos los movimientos que fueron juzgados de Lázaro Báez fueron posteriores al 27 de octubre del año 2010. Claro. Antes no hubo uno. Uno, ¿eh? La muerte de Kirchner. Tenemos que ir a un corte. Yo quiero decir una cosa de Fariña que es mía. Él hizo lo que hizo, dice. Es valiente para mí. Estuvo preso. Declaró como arrepentido. Le pasó todo lo que le pasó. El fiscal del juicio de la ruta del dinero acá dijo, todo lo que dijo Fariña es verdad. Y me sirve para pedir una condena para Lázaro Báez y el resto de las personas. Ahora, Fariña no le bajaron. No recibió como un beneficio en la pena por ser arrepentido. Él era arrepentido de antes, obviamente, desde la instrucción. O sea, él estuvo preso, yo creo que por una venganza. ¿No? Porque habló. Es algo muy dramático. Salió y se animó a ser arrepentido. Y cuando termina el juicio, dicen todo lo que dijo vale como arrepentido. Pero la conmutación de la pena no la valoró el fiscal como, no se la bajó. O sea, él podría volver a la cárcel, resumido. Eso se está discutiendo en tribunales de alzada. No puede pasar en un país, y saquémoslo a Fariña, que gente que se anima a hablar, porque hay una nueva ley de arrepentidos para casos de corrupción, él declaró como en casos de lavado. No te pueden sacar el programa de protección de testigos, que haya un juez, y ahora vamos a hablar con la diputada que diga, queremos tener la mayoría para echar a la corte, y hay incluso un arrepentido en esta causa, que se arrepintió en cuaderno, pero fue tomado por el fiscal en esta causa, donde también cuenta cómo él pagaba coimas para poder tener obra pública. Ahora, si el Estado después no cumple la ley y los deja desamparados, va a ganar el poder que quiere callar a la gente que se quiere animar a hablar. Y no puede haber más miedo en la Argentina. En un segundo volvemos. Lo primero que nos faltan son los votos. Vos, para poder sacar las leyes, necesitas ganar las elecciones de manera contundente y tener muchos votos. Vos tenés muchos votos en Cámara de Diputados, con los diputados o en el Senado. Y ahí podés aprobar las leyes. Podés tener las mayorías agravadas, los 2/3 de la Cámara de Diputados, por ejemplo, para acusar a un juez de la Corte ante la otra Cámara, que es el Senado, y después, con los 2/3, mayoría agravada, echarlo. Sería tan lindo tener esas mayorías, pero no las tenemos.
Estás escuchando al ministro de Justicia, Soria, decir que sería lindo tener la mayoría para echar a los jueces de la Corte. Le tendría que dar pena a un ministro de Justicia en un país normal tener que echar o enjuiciar a los los jueces del máximo tribunal de la Argentina. Lo que pasa es que me parece que no está hablando de la constitucional, sino de una cuestión política. Estas declaraciones habían pasado desapercibidas, pero Soledad Carrizo, diputada del radicalismo, presentó, a ver Carrizo, dígame bien si lo digo, un pedido de juicio por mal desempeño para Soria. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Presentó un pedido por mal desempeño por las declaraciones de Soria? Así es, así hemos presentado un pedido de juicio político para el ministro Soria dentro de las facultades que establece nuestra Constitución como una herramienta que justamente establece para poder controlar y equilibrar la república, ¿no? La independencia de poderes y sobre todo también una característica fundamental de cualquier república, que es la responsabilidad de los funcionarios públicos. Justamente a través de estas manifestaciones que acabas de pasar, queda claramente demostrado el mal desempeño en sus funciones por parte del ministro, y que no es aislado esto, Nicolás. Hemos sido testigos en innumerables oportunidades estas manifestaciones vertidas por parte de un ministro que debería, justamente su función establecida es la de asistir al Poder Ejecutivo con la colaboración o el diálogo a través, al Poder Judicial. Sí. Y claramente lo que se está haciendo aquí es todo lo contrario, ¿no? Claro, le iba a preguntar, Soria ha dicho de todo desde que es ministro. ¿Por qué estas declaraciones son justamente tan graves, no? Porque están justamente la gravedad en la que radica estas declaraciones, queda evidenciado que la investidura que él reviste, que es la de ministro de Justicia y por la cual hace valer esta acción de amenaza, de hostigamiento al Poder Judicial de la Nación, que debería trabajar de manera independiente, justamente es lo que es la causal del mal desempeño en sus funciones, porque claramente está utilizando esta privilegio o esta investidura que justamente le da el presidente al otorgarle ser ministro de Justicia de la Nación para la defensa de intereses personales e ideológicos. Esto quedó claramente demostrado, por eso hemos pedido, con más del acompañamiento de más de 30 diputados, la posibilidad de discutir, de acusar en juicio político justamente, y está dentro de nuestras facultades, la posibilidad de que este ministro rinda cuentas y que, sea enjuiciado como corresponde. Claramente, además, no cumple con el decoro que debería cumplir también un funcionario público de tamaña investidura como es un ministro de Justicia. Muchas gracias, diputada, quedó clarísimo. Sería tan lindo echarlos. Ese es el ministro de Justicia hoy. Tenés un minuto. ¿Qué dirías? Que ojalá que se haga justicia. Y si tengo que decir algo desde lo personal, es que yo tuve la suerte de que los golpes que sufrí en la vida me hicieron en un montón de cosas crecer. Cuando a mí me dicen arrepentido o colaborador, yo ni más ni menos lo que hice es cumplir con el rol que me da el Estado ante una ley. O sea, es un recurso procesal. Pero en todo ese camino aprendí un montón de cosas. En cierta manera no me gusta estar muchas veces en la posición de tener que opinar de estas cosas porque lo tengo muy arraigado, es como muy personal. Pero por otro lado, yo tengo mucha expectativa con que todo esto termine. Y porque lo malo trato de sacar lo bueno. Si bien tengo un montón de errores,
a raíz de empezar a hacer las cosas bien, de ver la vida con otra perspectiva, me pasaron cosas buenas. O sea, hoy hace mucho tiempo ya camino por la calle bien, no tengo problemas, me puedo vincular bien con la gente. Hace tiempo que estoy trabajando de una manera sana. Este año fue muy particular para mí porque, o sea, hace un año casi conocí a una persona que hoy es mi esposa, que este año me pude casar. Se puso romántico, está bien. No es una cuestión de romanticismo, es una cuestión de que pude volver a viajar. Por otro lado, estoy expectante de que se resuelva mi situación. Se me fue mi viejo, que para vos y las personas que me conocen saben que era lo más grande que tenía. Pero es como que capitalice todo esto. Por eso creo que siempre están las segundas oportunidades. El primero en quererla es uno mismo. Pero hay que también terminar con el tema del odio y de los buenos y de los malos. O sea, tiene que terminarse la sensación de que cuando alguien hace algo bien tiene que ser atacado y cuando hace algo mal tiene que ser apuntado. O sea, hay que transitar la vida de una manera más tranquila y no naturalizar las cosas que están pasando. No naturalizar que si alguien tiene los huevos, como se dice en la calle, de hacer su trabajo, hay que salir a protegerlo porque le puede pasar algo malo. Porque si no, vivimos en un estado de miedo. Y si hay una cosa que yo aprendí en estos 10 años de que vengo transitando todo este problema, es que cuando vos perdés el miedo que te quieren infundir, podés mostrar realmente cómo sos. Y cuando te mostrás como sos, con los errores y virtudes, caminás la vida mejor. A mí con Lázaro me pasa una cosa particular y siempre lo dije, a mí no me gusta la posición que está el tipo. Porque hizo cosas buenas por mí también. Me dio una oportunidad, yo no la supe aprovechar porque me ganó la ambición en ese momento. Pero ver cómo se le pasó la vida, cómo un hijo preso, otro desamparado, Nunca por esa habló. manera. Y nunca habló. ¿A costa de qué? ¿Para qué? Porque al fin del camino los hilos siempre se cortan por lo más delgado. Y creo que todos tenemos que hacer una autocrítica y cambiar la esencia y los valores muchas veces y mostrar realmente lo que somos. Gracias, Fariña. A vos, Nico. El último corte, ya volvemos. Ya quédense en Bella y Bestia, un programón. Está José María Campagnoli, el fiscal de la Ruta del Dinero Acá, entre otros casos. Un saludo a la China de Luca y acuérdense esto, cuando Cristina hable de justicia independiente, acuérdense que la sobrina, la hija de Alicia Kirchner, prima de Máximo, es la fiscal del Calafate. Nos vemos el martes que viene.